Estimados estudiantes, nuevamente bienvenidos al curso de Competitividad 1, sesión 7. En esta oportunidad empezaremos a ver el tema de análisis e interpretación de estados financieros. ¿Cuál es el objetivo del curso? Que el estudiante, al finalizar el tema, pueda analizar e interpretar los estados financieros a través de la utilización de las razones financieras. Análisis e interpretación de estados financieros. ¿Cuáles son las bases conceptuales? Entonces, debemos entender que por analizar, vamos a descomponer algo en un todo. Y esto quiere decir que al analizar los estados financieros, descompondremos ese estado financiero en un todo. Por ejemplo, vemos el activo no corriente. Ahí tenemos cuentas como vehículos, como maquinaria, etc. Cada uno de esos rubros lo vamos a interpretar y lo vamos a analizar por separado. Por lo tanto, decimos que vamos a analizar ese estado financiero. Veamos entonces análisis financiero. Y el análisis financiero nos va a dar la oportunidad para tener nosotros una mejor idea de qué es lo que está sucediendo con nuestros estados financieros. Y el análisis económico, vamos a poder tener la oportunidad de ver todas esas transacciones u operaciones realizadas desde nuestro libro diario. Y por último, interpretar. Pero no por ser último, va a ser de suma importancia. ¿Qué nos sirve interpretar los estados financieros? ¿Para qué nos sirve? Nos sirve precisamente para poder tener la oportunidad de saber en qué momento compramos, en qué momento vendemos y además a la hora de interpretar los estados financieros va a ser esencial para la toma de decisiones. Análisis e interpretación de estados financieros. Vamos a ver dos estados financieros básicos que ya aprendimos en sesiones anteriores. El primero, el balance de situación financiera. Y este nos dice entonces que es la relación de los activos, pasivos y el capital de una empresa en una fecha determinada. Y eso ya lo sabemos. Veamos entonces también el estado de resultados. Y el estado de resultados es un resumen de los ingresos o gastos de una entidad durante un periodo específico. De tal cuenta, debemos de recordar que cuando hablamos de balance de situación financiera y en el encabezado decimos al 31 de diciembre de 2018, por ejemplo. Mientras, cuando hablamos del estado de resultados, en el periodo de tiempo decimos del 1 al 31 de diciembre 2018. Las razones financieras. Las razones financieras tenemos dentro de ellas las razones de liquidez, las razones de actividad, razones de endeudamiento y las razones de rentabilidad. Estas son de las primordiales. Tomemos en cuenta que también algunos autores utilizan otras, pero nosotros nos vamos a enfocar precisamente en las razones de liquidez, de actividad, de endeudamiento y rentabilidad. Y más adelante veremos a fondo que la razón de liquidez nos da la oportunidad de saber con cuánta plata contamos. Las razones de actividad, vamos a poder tener la oportunidad de observar el movimiento de cuentas importantes que vamos a nombrar adelante. Y la razón de endeudamiento, vamos a considerar entonces que va a ser aquella oportunidad que tenemos de cancelar las deudas o los compromisos adquiridos por la empresa. Y dentro de las razones de rentabilidad veremos cuánto es lo que ha ganado la empresa en un periodo determinado. Veamos entonces las razones de liquidez. Miden la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. Esto quiere decir, en otras palabras, como les mencionaba, cuánta plata tenemos para poder cubrir nuestros compromisos. Dentro de ellas tenemos
capital neto de trabajo, índice de solvencia, índice de liquidez inmediata o prueba ácida. Dentro de las razones de actividad, vamos a decir entonces que miden con qué eficiencia la empresa emplea los recursos con incidencia en las ventas, en los inventarios, en las cuentas por cobrar, además de las cuentas por pagar. Dentro de estas vamos a poder mencionar entonces la rotación de cuentas por pagar, la rotación de cuentas por cobrar y la rotación de inventarios. Pero para poder ir entendiendo mejor, vamos a tener la oportunidad en la próxima sesión de ver ejemplos ya claros matemáticamente hablando. Sin embargo, quiero que se lleven presente que cuando hablamos de rotación de inventarios, por ejemplo, vamos a saber con esta razón financiera cuántas veces movemos nosotros nuestro inventario, ya sea dentro de un periodo de un mes, dentro de un periodo de 6 meses o bien dentro del mismo periodo fiscal que es un año. Y cuando hablamos de periodo fiscal, les vuelvo a recordar, en Guatemala el periodo fiscal es del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018 como ejemplo. Veamos las razones de endeudamiento. Miden la relación de los fondos proporcionados por la empresa con respecto a los acreedores. En la medida en que este indicador se vaya aumentando, es mayor dificultad financiera para la empresa. Y eso, por favor, tómenlo muy en cuenta. Y en la vida personal también nos sucede. ¿Qué es lo que sucede en la vida personal? Si queremos ver desde ese punto de vista la razón de endeudamiento. Por ejemplo, nosotros ganamos 1,000 quetzales. Utilizamos nuestra tarjeta de crédito, giramos un cheque y cuando venimos a sentir, el gasto es de 1,100. Por lo tanto, necesitamos hacer un préstamo de 200 quetzales. ¿Por qué de 200? Porque necesitamos pagar los 100 que ya debemos y quedarnos con una parte para poder prácticamente sobrevivir el mes. Las empresas es lo mismo. Entonces deben de tener mucho cuidado. Y de tal cuenta les puedo mencionar las razones de apalancamiento. Y dentro de ellas es una muy buena manera de poder apoyarnos financieramente. Sin embargo, los administradores, los contadores públicos y auditores o en sí los gerentes o la administración deben de estar conscientes que al utilizar este apalancamiento también deben de considerar que se generarán los intereses. Y si se recuerdan, ya hablamos en sesiones anteriores de intereses producto, pero eso es cuando nosotros venimos y otorgamos el préstamo. En este caso particular, nosotros somos los que necesitamos precisamente esa plata, por lo tanto, no la conceden, pero va a llevar el incremento de los intereses. Veamos las razones de rentabilidad. Dentro de las razones de rentabilidad, nos permite relacionar lo que se genera a través del estado de resultados con lo que se precisa de activos y venta para desarrollar la actividad empresarial. Y aquí vamos a tomar muy en cuenta que nuestro resultado debe de ser siempre, que es el objetivo de la empresa, positivo, que tenemos que tener ganancia. Y entre más ganancia tengamos, vamos a tener la oportunidad de hacer crecer nuestros activos. Pero, ¿cómo determinamos esa ganancia? Ya dijimos que es a través del estado de resultados, ya que vamos a sumar nuestros ingresos o ventas y le vamos a restar nuestros gastos o costos. Entonces, la diferencia entre las ventas y gastos va a ser precisamente nuestra utilidad. Veamos entonces con qué razones financieras podemos ayudarnos. Dentro de ellas está el margen de utilidad bruta, el margen de utilidad neta. Para pasar entonces en este momento a las preguntas y respuestas. Pregunta número 1.
es una de las razones financieras de endeudamiento? La respuesta será índice de solvencia, apalancamiento, ambas son correctas. Es una razón financiera, de rentabilidad, de actividad, ambas son correctas. Miden la capacidad de la empresa para hacerle frente a sus obligaciones a corto plazo. La respuesta podrá ser de liquidez, de rentabilidad, ninguna es correcta. Ok, antes de despedirme, quiero dejarles presente que acá vimos únicamente lo que es la teoría. Además, hay otras razones financieras que también son muy útiles, pero les traje las que son más utilizadas. Además, quiero que tomen en consideración que vamos a trabajar precisamente las razones financieras desde los dos estados financieros básicos que ya hemos estado mencionando constantemente, que es el balance de situación financiera, denominado también o muy conocido como el balance general, y además el estado de resultados. Ahora bien, estos dos estados financieros son la base esencial para poder utilizar las razones financieras. Sin embargo, vamos a ver en la siguiente sesión, vamos a poder observar que hay dos métodos para la utilización de estas razones financieras. El primer método es el método horizontal, el cual muchos tratadistas del tema nos dicen que es la mejor forma de determinar los resultados de las razones financieras. Sin embargo, también podemos utilizar el método vertical, pero ya lo veremos en una siguiente sesión. Además, por favor, tengan presente que en la siguiente sesión vamos a ver las razones, como por ejemplo la de liquidez, y además vamos a agregarle precisamente su fórmula, porque cada una de estas razones financieras está compuesta por una fórmula, la cual nos va a dar la oportunidad de determinar sus resultados. Muchas gracias, espero verlos en una próxima sesión.